Bueno, continuamos con Denis Génova. Él es fundador de Exalt Digital y socio estratégico de Telefónica, con una sólida trayectoria en transformación digital. Originario de Canarias, Denis comenzó en la industria automotriz, pasó por PwC y se especializó con tecnologías tras cursar un Executive MBA en el AI de Madrid. Hoy lidera proyectos end-to-end que impulsan la digitalización de grandes empresas en América Latina. A continuación nos va a presentar en su conferencia, que lleva por nombre 5 cosas que no sabías de la inteligencia artificial y que pueden transformar tu empresa hoy. Lo recibimos en este escenario con este fuerte aplauso. Gracias. A ver, esto fue, le pregunté a la IA que cómo ponía un título para que la gente quisiese venir. Una cosa que hice mal fue no puse contexto. No dije que eran las 6 de la tarde, que estaba lloviendo, que todos estamos cansados, que ya nos íbamos a querer ir. O sea, ya van 6 cosas de la IA, esa la acabo de aprender, me equivoqué en eso. Otra cosa que creo que nos está pasando con la IA, y perdón, decías Telefónica, no trabajamos con Telefónica, pero alguien de nuestro lado debe haberte generado el contenido con inteligencia artificial. Algo hicimos mal. Digo, trabajamos mucho más con AWS. De hecho, desde la semana pasada somos el partner premier, somos el único partner mexicano premier de AWS. Y bueno, la sesión anterior sí era como muy técnica. Aquí es más como reflexiones, ideas y como también dejarles espacio a que luego pregunten. Y de la experiencia que estamos teniendo, porque esto no es como venir a decirles la inteligencia artificial se tiene que usar así. O sea, yo no creo que nadie sepa. O sea, no, si alguien dice somos especialistas en inteligencia artificial, pues no, esto es tan nuevo que hay que ir aprendiendo y hay que estarse actualizando en el camino, ¿no? De hecho, seguramente esta presentación ya está desactualizada y la hicimos hace 2 semanas, ¿no? O sea, la velocidad que está yendo esto, ya seguro, de hecho se me debe haber desactualizado de cosas que pasaron hoy durante el día, ¿no? Entonces, revolución invisible en las empresas, creo que ya no es tan invisible, o sea, creo que todos lo estamos viendo. El Gen AI tuvo el efecto ChatGPT, hizo que fuera de repente todo el mundo conocíamos el Gen AI. Al ser una herramienta de uso pues como que masivo, eso pues hizo que creciera. No me hagan caso los datos exactos, tengo mala memoria, pero creo que la televisión tardó 40 años en adoptarla a 1 millón de personas. El Gen AI tardó 1 semana o 1 día, una cosa así, ¿no? Y ya están viendo a día de hoy la velocidad a la que todo va cambiando. Creo que antes hablaba con compañeros de otra empresa y decían, no, es que están cambiando cada 3 meses. No, yo no creo que esté cambiando cada 3 meses. O sea, y otra cosa es lo que nos queda por ver, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo, que era marino, ¿no? Entonces decía, puta, qué curioso que él haya pasado por... Usaba el telégrafo, luego en algún momento teléfono, vio la televisión y de repente, como decían, yo soy de España, de Canarias, cuando ya estaba aquí me decía que para hablar por teléfono que no, que por FaceTime. O sea, que ya por teléfono no, que él ya quería hablar por FaceTime. O sea, ¿qué nos queda a nosotros por ver con todo lo que hemos visto en que para nosotros el teléfono celular, para muchos de los que están aquí, hay muchos que son más jóvenes y que nacieron con el teléfono celular, pero muchos pues, no teníamos teléfono celular o estaban empezando, ¿no? Y hoy sin eso no podemos vivir. Digo, creo que, no sé si es tan invisible, pero es algo que está ocurriendo y a lo que hay que subirse, ¿no? La primera, les digo, recuerden que era para llamar la atención, o sea, esto tampoco es como que sea el secreto. O sea, pero sí creo mucho y en la empresa intentamos hacer mucho. O sea, la inteligencia artificial no es... Hay ese miedo a que va a quitar a las personas y que todo lo va a empezar a hacer agentes y todo lo va a empezar a hacer inteligencia artificial. Ese puede ser un enfoque. Seguro hay trabajos que son muy repetitivos
que se pueden sustituir, pero al final el otro punto de vista es, pues la inteligencia artificial lo que nos tiene que hacer es crecer, nos da muchas más capacidades de las que teníamos hasta hace un año, ¿no? O sea, y creo que también nos tiene que llevar a un cambio de forma de pensar, como que tenemos que expandir el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en cosas que nos pasan a nosotros, cuando vamos a hacer un desarrollo para algún cliente o alguna solución que estamos montando, estábamos acostumbrados a pensar en yo tengo que hacer esta parte, no sé, yo tengo que hacer el login de la herramienta y solo hago eso. Ahora la inteligencia artificial te llega a que todo ese desarrollo se pueda hacer usando inteligencia artificial, luego lo haya que mejorar, va a haber que curarlo, no te va a dar el primer resultado, pero cuando le armas el prompt lo tienes que pensar para la solución completa. Porque si le dices que solo te haga el login, pues te va a hacer algo mal. Y al final va a sernos que yo lo hubiese hecho mejor. O sea, puede ser que lo hicieras mejor, no lo vas a hacer más rápido. O sea, al final esto creo que la gente lo tiene que ver como esto lo que me hace es hacer muchísimas más cosas en menos tiempo, poderme quitar de las cosas que como que no apetecen hacer, ¿no? O sea, ahí documentar un código. Bueno, pues a nadie, digo, yo no soy desarrollador, digo también administración y dirección de empresas, pero si me pusieran a documentar un código, pues no me apetece, ¿no? O sea, eso no está entretenido, no es apasionante documentar código. Hay muchísimas cosas en el día a día que las podemos como que automatizar usando la inteligencia artificial. También, ¿qué pasa? Para poder hacer esa automatización hacen falta personas que lo hagan. Se supone que en algún momento vamos a llegar a agentes que hacen agentes, que te terminan automatizando todo. Pues hay que tener también cuidado con cuál es el caso de uso que estás automatizando y qué impacto tiene eso, o para tu cliente externo o para tu cliente interno, ¿no? Por ejemplo, hoy puedes automatizar un call center, ¿no? Y lo puedes hacer de que todo sea automático, que te reciba, te responda. Oye, pero si tienes un problema con tu seguro, digo que ojalá por favor que no les pase a nadie, en ese momento en el que estás enfermo y necesitas que alguien te responda rápido y necesitas que del otro lado haya empatía, porque al final somos seres humanos. O sea, y en ese momento en lo que tú necesitas es que alguien te dé una respuesta, te empieza a contestar una máquina, que por mucho que parezca que estás hablando con una persona, no es una persona, no creo que sea el caso de uso ideal. Si luego lo quieres usar para que el call center sea para contratar la renovación de la plataforma de video que se les ocurra, pues ahí como que no quieres hablar con nadie, ¿no? Quieres que sea algo que le des, continuar, que sea rápido, que me facilite la vida. Entonces y les pongo ese caso porque al final es como el más sencillo, ¿no? Los call centers van a desaparecer. Oye, hay para cosas que sí, para cosas que no. Y luego la gente que estaba atendiendo el call center, gracias a la inteligencia artificial, debería empezar a hacer cosas que aporten más valor para la empresa, ¿no? O sea, o que uses la inteligencia artificial no para quitar a la persona que te responde, sino para que tengas como un asesor que te esté dando información según lo que la persona te responde y según la conversación que vas teniendo, te vaya guiando de qué más cosas le tienes que preguntar para hacer un onboarding, ¿no? En un proceso financiero, por ejemplo. Que te vaya recordando qué es lo que te faltó, ¿no? O sea, hay muchos casos de uso, pero sí creo que no es un tema que vaya a reemplazar, sino es como refuerza las capacidades que tienen las personas a día de hoy. Otra, bueno, esta creo que ya sí es muy evidente, ¿no? Digo, pero va un poco más pensado a lo que les decía al principio, ¿no? Llegó ChatGPT, locura de GenAI, ahora usamos para todo, ya no sé si han visto estadísticas, ya la gente no usa Google, ya la gente usa ChatGPT, Claude para hacer sus búsquedas, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial ya la estábamos usando desde hace muchísimo tiempo. Me regreso
En el teléfono te pone predicción del tiempo de mañana, y eso hace años que lo teníamos, ¿no? Esto lo que ha hecho es democratizar algo que ya existía, pero por el otro lado también eso tiene un riesgo muy grande. Les pongo un caso. Si nosotros nos vamos a usar una herramienta de inteligencia artificial que use datos históricos de Internet y preguntamos algo, nos va a responder en base a la historia. Algo tan sencillo como: ¿cuál es el perfil del CEO de una empresa exitosa? Seguramente va a ser un señor americano con bigote y gordito. Pero ese no es el mundo de hoy. O sea, el mundo de hoy, o sea, hay muchísimas más mujeres en esos puestos, pero es algo muy reciente. Entonces, pero si te vas a la historia no es lo que hoy pinta, ¿no? Y también cómo se estuvo entrenando los modelos, ¿no? Entonces, en ese uso que ya estábamos usando, sí, me estoy en la sala de al lado. No. ¿Ahora sí? ¿Ya? Ok. Y los de la sala de al lado diciendo, ¿y esto qué pasó? Y ahora ya perdí el hilo. Gracias. Entrenamiento de modelos. Otra cosa también que pasa. A ver, la inteligencia artificial no nació un día de una planta, ¿no? O sea, como que fue algo de que de repente salió. O sea, la inteligencia artificial son modelos que fueron creando personas y que sí, que luego se van entrenando solitos. Pero esos modelos al final tienen un sesgo inicial que se ha ido como que limpiando con el tiempo, pero eso ahí sigue, ¿no? O sea, la primera persona que empezó a tirar código, que a día de hoy se ha convertido en la herramienta que les guste, ya tenía un sesgo cuando estuvo escribiendo, el sesgo que sea, porque al final, sea como sea, todos aquí tenemos algún sesgo de algo, ¿no? Entonces, también tener cuidado con esa parte. La inteligencia artificial toma decisiones más rápido y con más datos. Sí, o sea, nosotros no podemos procesar la cantidad de información que procesan las máquinas en las que hoy en día se corren los procesos de inteligencia artificial. O sea, es imposible, ¿no? El ser humano no nos da la cabeza para poder entender tantas cosas. Pero aquí me regreso al anterior. Es muy importante que los datos sean datos correctos. Y esto, justo hablaba con los compañeros que presentaron antes, es como regresar a, no sé si se acuerdan, hace 5 años la frase de moda es: los datos son el petróleo del futuro. O sea, pues estamos regresando a lo mismo, ¿no? O sea, ahora le estamos metiendo más capacidad a toda la analítica que hacemos sobre esos datos, pero es muy importante darle orden a los datos, que la información que estés metiéndole sea información que te sirva para tu empresa, sea información correcta, que si tienes que ir a buscar fuentes de datos externas, sean fuentes de datos validadas, que no sea un voy a internet a buscar y que me dé cualquier respuesta, o que tome como bueno cualquier dato. Por ejemplo, el ejemplo que les decía antes, hay 10.000 ejemplos, ¿no? Entonces, pues sí se pueden tomar decisiones mucho más rápido, también se pueden tomar malas decisiones mucho más rápido, ¿no? Entonces, también importante, como que está muy, o sea, es muy guau, ¿no? O sea, se ven cosas hoy en día que dices, no, y eso ya lo tengo que meter en mi empresa, ya lo tengo que hacer, y parece que uno de los objetivos que ahora hay en todas las empresas es: hay que meter GenAI. O sea, ¿para qué? No sé, pero tú mételo. Que ponga GenAI, que eso ahí en algún sitio digas que esto fue con GenAI, y a ver si con eso me dan bono, ya solo porque puse GenAI, no porque sirva para algo, ¿no? Entonces, pensar fuera de todas las capacidades que esto nos está dando, que les digo, yo soy un convencido de que esto va a acelerar productividades, va a dar muchísimas más capacidades, pero
hay que tener mucho cuidado con la información, tanto la información que se le está metiendo a los modelos, la información que se les está metiendo a las herramientas, como a quién le estamos dando acceso a esa información, ¿no? También creo que hay ahora un boom de usémoslo todo y no leemos letras pequeñas tampoco, y en algún momento vamos a estar como que nuestros datos secuestrados, ¿no? Luego, detecta patrones que el ojo humano no ve. Digo, que no los ve y creo que una cosa que hacen ese como pensamiento expansivo que te puede dar las herramientas de GenAI y de inteligencia artificial, no es que solo no lo veas, es que ni lo piensas. Hay una recomendación, si me permiten darles, fuera de esto de no automatizar procesos, o sea, creo que el GenAI es algo que nos permite expandir nuestro pensamiento de una forma muchísimo más rápida, ¿no? Antes te tenías que sentar en una reunión con 15 personas, hacer un brainstorming, y ahora eso lo puedes agilizar muchísimo tú solo, ¿no? Tú interactuando con, no voy a decir nombres porque parece publicidad, pero la herramienta que más les guste, ¿no? Y la que ustedes consideren que es la que más se acopla, creo que permite que el razonamiento que tenemos se agilice y que también te enseñe puntos de vista que no se te habían ocurrido, ¿no? O sea, te empieza a dar en esa como unión de puntos, ¿no? No sé si vieron Una mente maravillosa, que era la película que se veía ahí, ¿no? Que iba uniendo los puntos de las cosas que pasaban. O sea, esto al final lo que te facilita es eso, ¿no? O sea, cómo pensar muchísimo más rápido, cómo hacer conexión entre datos, que a día de hoy es muchísimo más complicado, cómo perfeccionar procesos que ya traíamos. Pongo un ejemplo, nosotros teníamos una solución de identificación de lotes y caducidades de productos, ¿no? Para generar esa herramienta en su momento tuvimos que estar entrenando un modelo de OCR con X número de fotos y X número de tipos de cajas para poder llegar a tener un porcentaje de éxito muy alto. Para eso estuvimos 8 meses, entre que entrenabas, entre que el cliente nos daba retro, entre que iba mejorando el proceso. Ahora estamos en otro caso de uso, que es identificar botellas cuando se ponen en tarima. Ok, proceso natural, nos vamos a como lo hicimos todas las veces anteriores, estuvimos entrenando fotos. Entonces nos tenemos que ir al almacén del cliente, ver cómo funciona el proceso, que nos manden fotos. Y les digo, fuera de que somos una empresa de que GenAI y eso proponemos, esto es caso real, esto pasó. O sea, mi equipo fue, no, pues vamos a ir a ver, necesitamos las fotos, las tenemos que etiquetar. El GenAI lo que nos ha permitido hacer es, tú agarras una botella, la metes en una herramienta de GenAI, le dices que te genere todas las posibles imágenes parecidas a esa botella desde todos los ángulos que se te ocurran, y te lo genera en 1 o 2 minutos. Depende de cuánto dinero te estés gastando en la infraestructura que está por detrás. Digo, bueno, si te gastas muy poco, te va a tardar 1 hora, pero o sea, en un día tienes todas las imágenes que se te ocurran. Y luego vas a un modelo de Machine Learning y le dices, eso es una botella, y estas son las botellas que necesito que me identifiques. Y ahí tienes todo el volumen de fotos que se te ocurra para que aprenda que eso es una botella, que una botella puede estar caída, que puede estar de pie. Luego le dices, necesito que me lo coloques en esta tarima, y algo que llevaba 8 meses, ahora te lleva 1 día. O sea, esa es a la velocidad que están cambiando las cosas, ¿no? Entonces, y que eso también da otra ventaja, y es lo que les decía antes también o sea, hay que probar y fallar, ¿no? A día de hoy esto te da lo que antes te metías a hacer una prueba, que era una prueba de 6 meses, 3 meses, que llevaba una inversión de tiempo, de gente de la empresa, de gente del proveedor, inversión en dinero,
un tema de time to market que al final estás perdiendo también porque pues, se te puede perder la oportunidad. Eso lo está trayendo casi que al presente. Entonces, y ahí sí también los animo a pues probar y fallar. A día de hoy es muy rápido, muy económico y hay que aventurarse a hacerlo, ¿no? Digo, siempre desde mi punto de vista. Y el último, les había dicho 5. Hubiese sido bueno pasar la presentación por GenAI. No me hubiese faltado el número. Pero pues me faltó el número y les puse 5. Y saben lo peor de todo, que antes estaba revisando la presentación ahí atrás y decía 1, 3, 4, y el 5, espérate, todavía tengo 3 diapositivas más y ¿dónde metí el 5? O sea, ¿cómo no me di cuenta de que no le puse un 5? Si la presentación se llama las 5 cosas. No la pasé por inteligencia artificial. O sea, en eso, regresando a lo que decíamos antes de que cosas que el ojo, o sea, que nosotros no vemos, esto es un ejemplo clarísimo. La inteligencia artificial no hubiese fallado. No, o sea, hubiese entendido, la presentación se llama las 5 cosas, tienes que tener un 5 en algún sitio. O sea, ¿no? Y esto, aproveché esta diapositiva, esto sí lo improvisé ahora cuando estaba preparándolo porque fue cuando me di cuenta del fallo. Y la presentación la revisamos no sé ni cuántas veces, o sea, y esa falló. Aquí hablando de industria por industria, entiendo que debe haber empresas de cualquier tipo de industria aquí. La idea es como que decir, a ver, hay que elegir cuál es la herramienta, no tanto por industria diría, sino más bien por caso de uso, ¿no? O sea, hay herramientas muy buenas para algunas cosas, otras muy buenas para otras cosas. Entonces siempre es importante elegir el caso de uso que van a hacer y de ahí a luego ver cuál es la herramienta. Y una cosa muy importante que creo que luego todos perdemos, ¿no? Porque nos clavamos a ver cuál es la mejor herramienta y eso lo heredamos de antes, ¿no? También siempre era ver cuál era el mejor RP, a ver cuál era el mejor CRM, pero no pensábamos en las capacidades que me va a dar esa herramienta, mi empresa es capaz de asumirla. O sea, porque ¿de qué te sirve tener, no sé, procesos de... Quiero saber en tiempo real cómo debería de cambiar las rutas de entrega de mis camiones para que según me llega un pedido, yo pueda ir a hacer una entrega. Primer tema, vivimos en Ciudad de México, eso es imposible, no va a pasar. No vas a llegar nunca. Y si llueve, no vas a llegar ni al día siguiente. Otra cosa es, no, pero es que no lo puedo hacer. Porque entonces tengo que tener el camión lleno de producto, de cualquier tipo de producto, para poder entregar lo que me pidan en ese momento. Entonces, el caso de uso está mal desde el principio, ¿no? O sea, y puede ser, herramientas tecnológicas que te permitan hacer eso, están. Hoy con GenAI, que te mejore, que te genere la ruta en automático y que te diga cómo lo podrías entregar, también está. Pero creo que sigue siendo ilegal que la gente trabaje 24 horas y que manejen durante 24 horas para poder hacer las entregas, no tiene sentido, ¿no? O sea, al final vas a poner en riesgo a tus empleados. Entonces, y así hay 10.000 ejemplos de cosas que pasan, que también hubo una moda que era quiero la información en tiempo real. O sea, creo que todas las herramientas que usemos tenemos que ver cómo hacemos para que no le empiecen a generar una frustración a la empresa y a los empleados, porque operativamente no se puede hacer lo que la herramienta te está diciendo. Eso te va a llevar al fracaso al final, ¿no? La herramienta podía ser la mejor, pero no entendimos cuál era el caso de uso y cómo lo íbamos a aplicar también, ¿no? Y les cuento iba a decir es chiste, pero no, es anécdota. Nos pasaba ayer, estamos haciendo otro proyecto que queremos poner IoT en 30.000 tiendas en el país. Bueno, pues está bien complicado, además es en todo el país. O sea, ¿cómo vamos a hacer la instalación física de algo en 30.000 tiendas,
pero que además sea económico, pero que sea fácil de instalar, pero que el cliente sí lo quiera pagar, porque si no, si ya empiezo a meter los viajes y todo el tiempo de mano de obra, eso ya no va a pasar, pero que aparte el cliente no va a querer que me tarde 4 años en hacer la instalación, lo quiere rápido. Y habíamos pensado la mejor solución, técnicamente la solución es impecable, o sea, es la mejor solución que podemos hacer. Le estamos midiendo todo al dispositivo, todo lo que se nos podía ocurrir, ahí se le está midiendo. Pero no hay forma de ejecutarlo, no hay forma de poderlo montar en 30.000 tiendas. Ejemplo, somos una empresa de 250 personas. Dividan, ni aunque mandara a toda la gente a instalar. Y que mucha gente, por ejemplo, aquí está uno de mis abogados, me va a decir, yo eso no lo hago. Y además la ley dice que no lo toca hacer, porque es así, es medio estricto. Pero, y al final lo que buscamos es, ok, ¿cómo hacemos que eso sea posible? Y estamos cambiando la solución para que sea una solución que la puede montar el responsable de la tienda. O sea, lo único que tiene que hacer es cambiar una pieza por otra y conectar un cable. Ok, eso ya es posible, eso ya sí, ahora ya es algo que ya hicimos realidad, porque lo que estábamos haciendo antes nunca iba a pasar. O sea, íbamos a medir todo lo que había en la máquina, pero pues nunca lo íbamos a llevar, o sea, sí, lo íbamos a poder hacer aquí, o sea, nuestras oficinas están en Interlomas, pues todo lo que esté cerca de Interlomas, igual en 1 semana, 2 semanas lo hacemos. Todo el resto era inviable, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante no solo pensar en si este es el modelo, esta es la herramienta, sino alinear con cuál es el caso de uso y cómo voy a hacer que eso al final sea posible. O sea, porque si no también es algo que nos va a frustrar a nosotros, nos va a frustrar a todos nuestros colaboradores, o sea, y vamos a estarle metiendo un estrés a la empresa que no es necesario. Y una cosa también que creo muy importante, lo bueno de no haber puesto 5 es que ya no saben si esto es la sexta, pero esto es como última reflexión. El cambio viene desde dentro, ¿no? Es muy, muy importante que toda la empresa crea en esto, que todos nosotros empecemos a ver cómo utilizarlo y cómo sacarle el beneficio. Les he intentado poner ejemplos de cosas que no es que sea bueno o malo, o sea, hay para casos que va a ser muy bueno, para casos que va a ser malo, pero el cambio tiene que venir desde dentro de la empresa. Hay que poner normas para cómo se va a utilizar la inteligencia artificial, hay que poner normas para qué datos se le van a cargar a las herramientas, no dejar libertad también de pues que cada quien use la herramienta que quiera, porque eso lo que va a llevar es a, dentro de 5 años, nos van a contratar a nosotros para que les unamos todas las herramientas. O sea, pues no, está mal, digo, porque pues mejor corríjanlo desde ahora, contrátennos para hacer proyectos innovadores, para hacer cosas más divertidas que estar corrigiendo cosas que hoy podemos arreglar, ¿no? O sea, y al final parece que es como chiste, pero es algo que pasó. O sea, nosotros empezamos haciendo data lakes. ¿Por qué hacemos data lakes? Porque la gente compró muchísimas herramientas que estaban todas desconectadas. Entonces tenías que concentrar la información en otro lado. No hagamos otra vez lo mismo, no empecemos a poner 25.000 herramientas de GenAI para que llegue una empresa y te cobre por luego arreglarte lo que hoy puedes corregir. Les digo, me estoy tirando piedras encima de mi tejado, pero es que, o sea, mejor veamos cómo aprovechamos esto para crecer, para hacer cosas innovadoras y para aportar más valor. Entonces, sí creo que también es importante como que hacer un parón, igual en algún momento ahora, definir bien el roadmap, no empezar a hacer cosas por hacer cosas y lo más rápido y sin ponerle control. Y pues hasta ahí. Me sobraron 55 segundos. Creo que hay preguntas, no sé si alguien tenga preguntas. Ahí nos pueden contratar. Todavía tenemos tiempo para preguntas. Ya, perfecto. ¿Micrófono? Gracias. Ya aprovecho en lo que le dan el micrófono. Ahí están nuestros datos de contacto. Para lo que les decía, para cosas innovadoras. Si alguien también tiene que les ayudemos en algo de
Decisiones erróneas también con gusto. Ok, perfecto. Bueno, mencionabas ahorita al cierre de tu presentación justamente como un reto que yo veo, ¿no? Y es el de, en un entorno actual en donde tienes una oferta de herramientas en el mercado que se venden como las indicadas para poder implementar procesos o poder crear inteligencia artificial dentro de tu empresa. ¿Cómo o qué criterios desde tu perspectiva, que es algo que comentabas ahorita, puedes como tener como base, como decir, oye, a ver, estas son las tecnologías más normalizadas, estas son las herramientas más sugeridas, vas a generar modelos con herramientas como Google, como Microsoft, como Oracle, o vamos a irnos por la creación de modelos bajo investigación y desarrollo por científicos que son un poco más artesanales, ¿no? Y que, como lo mencionabas, quizá en un futuro el problema va a ser toda esta diversidad y después cómo luchamos contra esta unificación. ¿Cómo hoy tú desde donde estás ya con esta experiencia, cómo lidias con esto? ¿Cómo dices, oye, para este caso utilizo esta tecnología, para este caso utilizo esta otra, o sabes qué, la vertical tecnológica que voy a utilizar es esta? La primera respuesta que me salió es pregúntale a la inteligencia artificial. O sea, y a ver, y es que en verdad que es lo que yo hago, te lo digo en serio, o sea, sí es lo que hago, o sea, es, a ver, en una situación como esta, siendo una empresa como esta, con este problema y esto, ¿qué harías? Y es lo que le decía, como que te expande el pensamiento y te empieza a dar ideas que igual la primera respuesta no es la correcta, pero pues ya te hizo pensar otra cosa, le vuelves o sea, y al final te va a dar recomendaciones ya de herramientas de por sí. O sea, te digo, hay tal cantidad de herramientas que sería muy complicado decirles, oye, nombres, ¿no? Les diría, a ver, usen herramientas, lo que es gratis y lo que es público, pues al final nada es gratis, o sea, al final es porque están usando tus datos para hacer algo más. Yo les decía al principio, trabajamos con AWS, nosotros usamos AWS, usamos Amazon Q para la parte de desarrollo, usamos Cloud como para la parte más de back office. Estamos desarrollando cosas hechas por nosotros como para ayudar al equipo, por ejemplo, al equipo legal a ver cómo se leen los contratos y sacas la información principal y les hace un resumen, cómo se los indexa. Pero fuera de las marcas, yo diría eso, o sea, pensar más en la seguridad de la información, pensar en cosas que sean escalables, pensar desde el principio cómo hago que es, si voy a empezar a usar una herramienta, asegurarse que esa herramienta se va a poder conectar con otras o que sea una herramienta que sea escalable, ¿no? O sea, que no te amarren también a solo puedes usar esa herramienta. En el mundo en el que estamos, y les digo, fuera que trabajamos en mucho AWS, pero también seguimos haciendo muchas cosas. O sea, pues los códigos al final están abiertos. Intentar hacer cosas de que lo pueda montar en una nube, pero lo pueda mover a otra nube y a otra nube y no tenga problema. Que sean cosas que las pueda correr en local también, porque también está muy de moda todo a la nube. Hay cosas que no se pueden correr en la nube. O sea, entonces, como que pensar, y es un poco lo que les decía al principio, es como expandir un poco el pensamiento, que está muy difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, necesito un CRM. Ah, ok, CRM. Pero el CRM alrededor tiene 10.000 cosas que antes como que no nos dábamos cuenta. Y sí te digo, no es broma. O sea, yo sí uso muchísimo quiero comprar un CRM, pero en mi caso es este. Entonces me pasa esto y no sé qué. Y me responde, no, eso no era. A ver, espérate, te digo otra vez, no tengas en cuenta esto, porque no, pero cuenta que no sé qué. ¿Sabes? O sea, sí. Y voy como que intentando razonar. Y después llego con alguien del equipo y, oye, se me ocurrió esto. Ah, espérate, pásame el prompt que usaste, que voy a ver a mí cómo me sale. O sea, o sea, lo que pasa es que eso antes tardábamos meses en estas conversaciones. Estas conversaciones hoy son de, así, rápido, ¿no? O sea, y como que te agiliza mucho eso. Digo, perdón, creo que no te respondí. O sea, no te dije nombres, pero
O sea, es un poco eso. O sea, sí te digo, la verdad, es más de lo que yo hago es eso. O sea, Gracias. no, ¿de qué? Acá tenemos más preguntas. Por acá. Hola, Hola, mi nombre es Cuauhtémoc Sánchez y yo me dedico a implementar comercio electrónico en pequeñas y medianas empresas. Y con esta tendencia de inteligencia artificial, pareciera que todos los clientes quieren algo de inteligencia artificial, que en realidad la pregunta es, ¿cómo saber que un proceso debería ser llevado a inteligencia artificial o considerar la inteligencia artificial como una herramienta, entendiendo que no todo debería de ser automatizado? ¿O cuáles serían los parámetros base para considerar que un proceso debería o es factible automatizarlo o llevarlo hacia herramientas de inteligencia artificial? Yo te diría, uno, cosas que te aburran, o sea, las cosas que aburren y que no aportan tanto valor. No sé, o sea, mandarle un recordatorio y no tanto valor, voy a matizar un poco, ¿no? Porque es, por ejemplo, estarle mandando recordatorios a tus clientes porque no te han pagado una factura no aporta valor. A ver, que te paguen sí, ¿no? Pero el estar mandando los correos es algo que puedes automatizar muy sencillo. O sea, entonces no hay una inteligencia encima como para mandar esos recordatorios, ¿no? Los calendarizas, que más o menos es lo que al final tú haces como persona, ¿no? O sea, dices, pues cada tantos días le voy a mandar un correo. Pues yo eso lo automatizaría, o sea, cosas que al equipo, que a la gente no le generan como que ni ganas de hacerlo, ¿no? Y que aparte están muy propensos al fallo humano, ¿no? Y el fallo humano muchas veces viene por ya no me apetece hacerlo y ya me olvidé, ¿no? Porque pues no es algo que me está como que generando ganas. Otra te diría, o sea, que sí sea pensar en lo que les decía antes de cómo es el impacto que vas a tener con la persona que va a recibir la información que estás automatizando, ¿no? Como lo que les decía, es muy diferente buscar a un call center automático para hablar de un problema que en ese momento necesitas que alguien te diga, oye, tuve un accidente, pues lo que esperas es que, oye, pero ¿estás bien? O sea, no que sea, sí, dígame su número de póliza. No, pues no esperaba eso, ¿no? O sea, sí medir cuál es el impacto que eso va a tener. O sea, porque puede ser un impacto reputacional muy grande, ¿no? O sea, no sé, pensando en un e-commerce, ¿no? Pues está que te empieza a hacer recomendaciones de productos en base a la historia y en base, pues depende de qué productos vendas también, ¿no? No sé, o sea, digo, y depende del volumen de datos que tengas. O sea, y estoy medio pensando mientras te digo, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, si eres Amazon, pues eso está fácil hacerlo. Si eres Mercado Libre, está fácil hacerlo. Si eres una empresa de nicho, pues igual no hay tanta historia, no tienes tantas compras como para hacer recomendaciones, pero a todos los clientes que entren les voy a hacer recomendaciones en base a las compras que me ha hecho antes, y la gente que no te ha hecho compras, ¿qué recomendaciones les vas a poner? O sea, pero entonces ahí tienes que elegir, eso no lo puedes automatizar y hay que elegir bien el flujo, ¿no? O sea, como esas cosas, pero y te digo, y me están dando ganas de sacar el teléfono y poner, en un caso así, ¿qué haría? O sea, y luego y les digo, y una cosa que hago es, a mí se me ocurrieron estas tres, ¿tú qué dices? O sea, no, o sea, digo, sí, creo que nos ayuda también mucho a eso, ¿no? Y a presentar casos y también hacer escenarios diferentes que te van a ayudar a ir tomando decisiones de qué es importante y qué no, y a qué tienes que enfocarte. O sea, siempre tomando en cuenta, esto no es la Biblia, ¿no? O sea, hay que entender, ponerlo en la perspectiva a cada uno, y por eso me regreso a la primera, esto no va a sustituir a las personas, hay cosas que al final es un tema de feeling, o cómo le transmitiste el feeling al prompt que le estás preguntando, ¿no? Y otra cosa te diría, si me preguntas la semana que viene, te voy a responder una cosa diferente. O sea, también creo que es creo que ahora ya nos hemos metido oye, pues renovemos, no estemos como que cerrados esta es la forma, hay que medir estas tres cosas. No, o sea, pues la semana que viene saldrán más cosas, ¿no? Habrá más herramientas. Pensando en temas de e-commerce,
O sea, cosas que hemos intentado hacer de metes una imagen, entonces genérame todo, quiero que sea en ambiente festivo y entonces ya te genera por detrás el ambiente festivo, no tuviste que ir a sacar las imágenes, pero entonces hazme, en función de la persona que entra, genérame cómo debería ser la descripción del producto. O sea, luego también una cosa importante, hay que ponerle controles a la inteligencia artificial. En algunos casos, o sea, una cosa que es como human in the loop, ¿no? Como decía, hay cosas que son muy, como no se diría, como más, que te tocan en los sentimientos, ¿no? Y que igual siempre tiene que haber una persona metida. Y en otros casos es, oye, yo metí un modelo, un agente que decide hacer algo, que haya otro agente que valide que lo que está haciendo, en base a estos criterios, sea bueno lo que está ofreciendo, ¿no? Oye, me generaste una descripción de un artículo que fue X. Oye, ponte otro que valide que la persona sea mayor de 18 años, que X cosas, ¿no? Que te asegure también que el impacto que vayas a tener de cualquier fallo ahí sea el mínimo, ¿no? O sea, y te digo, y me puedo estar aquí 4 horas más de cosas que se me vayan ocurriendo. Pero es un poco lo que les decía al principio, es más eso. Creo que ahora es pensemos, es como que expandamos el pensamiento. O sea, y usemos las herramientas para que eso que nos cuesta, como a veces, ¿no? Porque es muy difícil sentarte en una hoja en blanco a poner ideas. Es mucho más fácil si ya te escribieron algo y sobre eso empiezas a desarrollar ideas. Y esto creo que te da muchísimo eso. Ya me salté el tiempo un buen rato. Sí, con esto ya cerramos, Denis. Muchísimas gracias por tus valiosos conocimientos que compartiste con nosotros.